Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Muy buenas tardes muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, masticadores, bebedores y regurgitadores de la palabra que se expresa en ese canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa en vivo, esta ocasión dedicado a el asunto de lo que algunas personas consideran las personas con discapacidad. Sin embargo, tanto por experiencia propia como de vida, como por razones profesionales, he constatado que el problema nunca es la persona con discapacidad. Generalmente es una familia. Y en estas circunstancias trataremos de abordar esta dinámica a propósito de la presencia dentro de una familia de alguna persona con discapacidad. Antes de comenzar, sin embargo, y de agradecerles y presentarlos, no quisiera dejar de hacer como cada semana hago, desde hace varios años, desde que teníamos nuestro programa de radio, La Universidad a Debate, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El compromiso de recordar cada semana, mientras no tengamos ni la verdad histórica, ni la verdad a secas, ni la justicia con respecto a la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isildo Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero. Estamos a unas semanas de que concluya el periodo presidencial de licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él en campaña se comprometió a entregarnos la verdad histórica y la justicia, y hasta ahora no se tiene. No soy de la derecha, aclaro, ni fifí, ni conservador, ni cosa que se le parezca, pero tampoco hay olvido. Son 43 familias, no 43 desaparecidos. 43, sin contar las que preexisten desde la Guerra Sucia, de la cual no vamos a hablar hoy, que abarcó los estados de Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, y que hubo una persecución contra las universidades, como la Autónoma de Guerrero, como la Autónoma de Sinaloa, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que en esa época decían eran dirigidas por militantes comunistas. Trátese del doctor Rosalío Güences Reza, del doctor Felipe Martínez Soriano en Oaxaca, en la Autónoma de Sinaloa, varios personajes cuando era Toledo Corro o Porro, le decíamos, en aquella época el gobernador de Sinaloa, cuando el PRI gobernaba, hubo una cantidad de muertes y desaparecidos que hasta la fecha Tita Radilla ganó una demanda a propósito en el estado de Guerrero. Morelos, ni lo quiero mencionar. Vieja historia. Desde el Rubén Jaramillo, en 1962, que fue asesinado con su familia, la persecución del Güero Medrano, un conjunto de jóvenes que militaban en el famoso Pepura de aquel entonces y en otras entidades. Es decir, no se debe a López Obrador el fenómeno de la persecución y desaparición forzada de los seres humanos en nuestro país. Lo hizo directamente el Estado hasta la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Hasta hoy no tenemos ni la verdad histórica ni la justicia. No quiero tampoco dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de nuestra estudiante de la Facultad de Psicología Viridiana Nair, desaparecida en contra de su voluntad también hace más de 10 años
En el lugar de los hechos fue asesinada su pareja sentimental y hasta ahora todos los que fueron vivos, desaparecidos, pues vivos los estamos esperando. Eh, Acabamos de tener hace una semana una discusión sobre la necesidad efectiva de la reforma judicial al Poder Judicial, entre otras que vienen, eh, porque es evidente que si el Poder Judicial funcionara muy bien, no hubieran surgido la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, o CRAC, Policía Comunitaria, en el estado de Guerrero, ni las autodefensas en Michoacán, en el estado de México, aquí mismo en Morelos. No cabe duda que el asunto no da para más. Quiero recordar antes de comenzar y primero presentar a Josefina Mendoza, mamá de una persona que se llama Cuitláhuac, un hombre de un alto dirigente poscuautemista de Cuauhtémoc, eh, no Cárdenas Solórzano, el Cuauhtémoc histórico prehispánico, Cuitláhuac, su hijo, quien tiene un déficit cognitivo, dirían algunos, otros dirían tiene una discapacidad intelectual en su momento. En las viejas épocas se hablaba de deficiencia mental, términos que no ayudan para nada en la explicación y comprensión del fenómeno. Y no quiero dejar de recordar el caso de Otón Salazar Müller, hijo del maestro militante comunista del movimiento magisterial del 59, Otón Salazar, guerrerense que fue presidente municipal, si no estoy mal en la memoria, de Alcozauca. Él tuvo un hijo ciego. Cuando lo detuvieron, detuvieron a la esposa, la golpearon embarazada y el hijo nació ciego. Después murió por otras circunstancias Otón Salazar hijo. Y así como algunos, otros han tenido hijos con discapacidad, otros hemos tenido hermanos con discapacidad y mamás. Una mamá me preguntó una vez, tenga un hijo así, después me dice lo que quiera. Y lo único que le pude contestar, no, pues no tengo ninguno. Después tuve una hija que finalmente murió. Pero le decía, pero tenga una madre como usted y después dígame qué se siente tener una madre sobreprotectora, una madre que no está conforme aún con las circunstancias, o un padre para el caso es lo mismo. Pero como en este país históricamente no ha habido políticas públicas serias, más allá de becas y estímulos económicos, que de algo sirven, pero el problema de la accesibilidad, transporte, movilidad, acceso a la educación, al empleo, seguridad social, etcétera, no ha sido parte de la política pública. Yo viví internado 10 años en un hospital entre 1960 y 70 en la Ciudad de México y no había nada más que internados. Ahora ya hay, creo yo, más opciones. Hay becas que antes no las había. Antes era la pura caridad. Ustedes tienen ya un hijo de más de 20 años. A lo largo de más de 20 años han afrontado desde la primera vez en que se enteraron, cómo se los dijeron, cómo lo abordaron, qué sintieron, cómo fueron preparando su educación, porque además entiendo que el joven Cuitláhuac tiene una hermana. Así como yo estaba en el internado y nació mi hermano con un daño cerebral y otros problemas, no le daban 2 horas de vida y el hombre ya cumplió más de 56 años de vida. Que iba a quedar como un vegetal, pues el vegetal aprendió a leer y escribir, trabaja y ahí la lleva, con todo el diagnóstico. Yo voy a cerrar mi boca, sino para que los invito. Está Enrique, papá también y pareja de Josefina. ¿Y qué significa en la vida de una persona que además por la experiencia política de la militancia, porque además, bueno, un hijo como varón es una cosa, una hija como mujer es otra cosa, y sobre todo cuando no tienen movilidad, comunicación, tienen serias dificultades para ello, la cosa cambia. Uno está así desde chiquito, yo así soy desde que nací, prácticamente, al medio año de nacido. Es decir, llevo toda la vida así.
pero hay gente que a los 40 años tiene el accidente y ¡pum! Le entra la discapacidad. Jóvenes y siempre los cuidan mujeres, hermanas, esposas, abuelas, hijas, nueras, cuñadas y quien sea. Y a veces para los varones, como tiene uno que trabajar y una división natural del trabajo familiar, las cargas son distintas. Ahora sí cierro mi boca. Muchas gracias por estar con nosotros. Es ¿Y un qué nos gusto. pueden contar? Desde el punto de vista femenino quisiera darle primero, porque sí, efectivamente, es una doble, triple, no sé cuántas veces podríamos multiplicar la carga que las mujeres llevan en este sentido. Nosotros, en cierta forma, tenemos que cubrir otros roles, pero Y no son los la- de Canela Bimbo. no, 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 ojalá. Así que yo quisiera que Josefina nos comentara un poco Un más. poco fuerte por lo del micrófono. Bien, bueno, Cuitláhuac, que es nuestro hijo, tiene 34 años con una discapacidad intelectual, a lo mejor ya es el término que se le acomodó en los últimos 10 años, porque pasó por otros. Pero principalmente la atención que ha tenido Cuitláhuac viene precedida por la atención que ha tenido su hermana, porque ella nació con atresia, con microtia izquierda, no tenía el oído medio y así nació. Es hipoacústica del oído izquierdo. Ujú, sí, El tiene oído como la medio. mitad Sí. de la audición, pudiese considerarse como una discapacidad y el hecho es que ella nos iniciamos con ella Es en el mayor que Cuitláhuac. andar, en el incursionar en médicos y terapias y demás. Nace Cuitláhuac y pues ya nuestra rutina estaba eh, involucrada en la búsqueda de qué hacemos para que esto eh, no desaparezca, pero sí se lleve con calidad de vida. Así es. Pues yo creo que esto tiene que hablarse desde los orígenes, los momentos difíciles que se viven, tratando de aceptar, primero de reconocer que hay un problema, luego identificarlo y creer que podemos, por arte de magia, desaparecerlo y finalmente aceptar que no está en nuestras manos y que tenemos que buscar soluciones más allá pues, del ámbito cotidiano. Y entonces, una vez el gran problema es la aceptación, una vez que aceptamos que tenemos un problema serio, pues empezar a buscar soluciones, empezar a tratar de minimizar los problemas que supuestamente íbamos a tener. Porque como bien se comenta aquí, nos dijeron, este hombre está destinado al fracaso, no va a sobrevivir, va a tener una serie de problemas, no va a poder ir al baño solo, no va a poder hablar, en fin, toda la actitud catastrofista de muchos disque profesionales. Entonces, con toda esa carga emocional que se acumula, pues uno tiene que tratar de encontrar soluciones a esa problemática que se viene presentando y pues avanzar. Ya, como dice Josefina, teníamos cierto camino andado, entonces, pero pues era una problemática diferente y había que encauzarse por otro camino, que finalmente pues empieza a andar, pero efectivamente es algo que si ahora hay limitaciones, hace 30 años eran infinitamente mayores, lo cual ocasiona que pues las complicaciones, la búsqueda de soluciones se haga muchísimo más difícil. A ustedes desde que nació Cuitláhuac, ¿les dieron una impresión diagnóstica
o se tardaron en darla a los médicos, porque finalmente, no sé si nació en hospital, Sí, en el hospital les dijeron si nació con problemas al nacimiento, nació con algunas dificultades ya específicas, si sabían antes de nacer que venía con problemas, ese tipo de cosas. ajá. No, de hecho, el embarazo fue algo, normal, tranquilo, y el parto fue natural, y sus problemas empezaron a los 8 días de nacido, más o menos, con ictericia. Con ictericia, que se le atendió prácticamente con baños de sol a través de un cristal, un poco de homeopatía y su ciclo circadiano totalmente invertido, gradualmente, tardó casi 2 meses en entender que la noche era para dormir y el día era para estar dormido y despierto. Y eso fue como que una etapa muy, muy crítica, pero hasta ahí solamente eso era, ¿no? El problema manifiesto. Ya después eh, lo amamanté durante 8 meses. De repente él decidió que ya no lo amamantara. No, cosa muy extraña en un bebé. Un bebé, pues, es, es de amamantarse mucho tiempo, ¿no? Y es como algo muy natural que se viene dando. Pero a los 8 meses, 8 meses y medio, ya no quería y pasamos un poco al biberón y luego ya al vaso, a la comidita. Y empezó con espasmos de sollozo. Después de ello, empezó ya con espasmos de sollozo que duraron como año y medio, casi 2, pero nunca convulsionó. Y ya desde ahí, bueno, era visitar médicos y médicos y médicos. Eh, Debo entender que prácticamente a los 8 días de nacido se les puso todo amarillo, Ujú, sí, que es lo que se conoce como ictericia o hiperbilirrubinemia. ajá, Es un problema de el incremento de una cosa que se llama bilirrubina y usualmente se cambia la sangre del bebé por incompatibilidad. Eso no se hizo con no, no sé. fototerapias, dijeran los médicos, Así y es, son. no nos indicaron ningún otro medicamento en el Seguro Social más que baños de esos. Nunca tuvieron la opción de la intervención o estimulación temprana, hasta que entiendo dónde vivían. Aquí en Morelos, en Tlaquiltenango. Ahí no Poco tiempo. había, no había en esa época los CAM. Los CAM No, empezaron prácticamente en el 92. ujú, Digo, me acuerdo porque yo participé en el sí. diseño de los CAM, pero aparte de que no existían los CAM, sí estaban los centros de estimulación temprana, pero en Tlaquiltenango no creo que lo hubiera. No, 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 la verdad. Estaba una escuela de educación especial probablemente en Jojutla. No, lo ignoro y nosotros al año de nacido Cuitláhuac nos mudamos al Estado de México. Nos mudamos ya a vivir allá definitivamente en Toluca y había más opciones de este tipo de escuelas, sí las había. Pero bueno, íbamos siguiendo, él marcaba la pauta, ¿no? Que hay que atender, que hay que, según los cuadros que presentara. También se sospechó de tuberculosis, que en realidad nunca tuvo, lo vio después un neumólogo y fue un diagnóstico erróneo por ahí. Y en escuelas, pues casi prácticamente empezó desde sus 3 años, ¿no? 3 años tratamos ya de que estuviera escolarizado y y él presentando cambios en su Ya caminaba. desarrollo, ¿no? Él tardó en caminar, prácticamente caminó a los 2 años y medio o 3,
¿Hablaba? Ujú. Él balbuceaba mucho entre los 8 y el año, balbuceaba mucho. Veíamos un desarrollo típico, pero después fue un silencio absoluto, silencio, ¿Hasta qué edad aproximadamente? hasta, pues yo creo que 3, No lo sé, sí, sí, sí. Él no sabíamos, no conocíamos su voz, porque no hablaba, pero había una particularidad que cuando por las ganas, pues el deseo de escuchar su voz, le decíamos en inglés las cosas, pero decíamos los zapatos en español y luego en inglés. Y había una tendencia a repetirlo en inglés, y así lo escuchábamos. Era, la verdad, algo muy bonito, porque escuchábamos su voz, ¿eh? Y ya había logrado un vocabulario como de 30 palabras en inglés. Pero después ingresó a una escuela Montessori. Él estuvo en muchas En el Estado de escuelas, México. ahí en San Mateo Atenco, Estado de México, pegadito a Toluca. Sí. Donde tenía compañeritos que unos hablaban inglés, otros hablaban alemán, otros español, porque era una escuela así como la directora era francesa. Pero ahí nos recomendaron insistir en la lengua materna, insistir en ello porque después se le iba a dificultar más. Y sí, así fue. Nosotros seguíamos, bueno, su mundo era en español, por supuesto, ¿no? Su vida. Y ya empezó a hablar como a los 5 años, ya de formular frases, ya de establecer una comunicación, fue como a los 5 años. ¿Y qué pensaban en esa época? ¿Qué? Bueno, ya para ese Ustedes entonces, no pensaban, ¿por qué me castigó Dios así? ¿Qué culpa? ¿Qué pecados cometí? Sí, yo creo que justo en las primeras etapas sí pensábamos eso. ¿Quién fue culpable? ¿Quién es el que trae La mala sangre. sí, sí, sí. En algún momento yo creo que llegó a suceder eso, pero yo creo que es donde más perdemos tiempo. O sea, hay que entrar manos a la obra y tratar de encontrar soluciones. Y bueno, en esto Josefina ha sido eh, punta de lanza. Y pues empezamos a aplicarnos, a buscar la manera de que caminara, forzarlo, como dice, la estimulación temprana no la recibió en la escuela, pero tratamos de que en casa lo motivásemos para poder caminar. Él no hacía contacto visual, por ejemplo, podía andar gateando en la casa todo el día y le hablaban y nos tendríamos que ponernos enfrente de él, tratar de interactuar, eh, movernos con él, tratar pues reactivar alguna área de su cerebro que pudiese. Incluso empezamos también a documentarnos acerca de la problemática con estos chamacos. Recuerdo ahora un autor que tiene que ver con lo que acaba de decir hace rato, Glenn Doman. Yo tengo aquí en la mente una frase que decía que las madres o los padres en general nos preocupamos, hacemos todo lo imposible para que nuestros hijos no aprendan. Justamente hablando de los corralitos, de la andadera, sobreprotección. de la sobreprotección. Entonces, nos documentamos y empezamos a tomar acciones. Sí, también llegó a nuestras manos con un terapeuta, ¿no? Un libro de Silver Seldin, Quiero dejar de ser un dentro de mí. Y ese libro, bueno, para mí fue algo muy enriquecedor porque entendía más a mi hijo, porque lo escribe un autista alemán. Y ¿Tenía diagnóstico de autismo o alguien había dicho que tenía pasó, autismo? sí, el primer médico, que fue un amigo nuestro,
un médico homeópata, que nos dijo, su hijo es autista. Y eso nos lo dijo cuando apenas tenía 1 año, Cuitláhuac, porque su comportamiento era atípico, el contacto piel con piel no le gustaba y tampoco lo visual. Y él era muy en su juego, en sus cosas, y de hecho sus espasmos de sollozo llegaban, obedecían a que le retiraba yo X juguete, entonces era un descontrol. De hecho, su sentido del tacto, que desarrollan muchos bebés analizando un juguete, ¿no? Según esto, por 90 segundos, creo que es el promedio de que un bebé tiene que estar ahí. Cuitláhuac llevaba todo a su frente, a tallarlo a su frente. ¿Sí? Así era su... Entonces, le dieron el diagnóstico de autismo, Sí, pero le dieron otros más. Ah, sí, esquizofrenia, Esquizofrenia autismo. Ah, sí, a esquizofrenia nos dijo algún médico en el ISSSTE, Retraso mental. retraso mental. De hecho, nos enviaron a este hospital de Legaria en México, sí, que atiende rehabilitación que estaba. específicamente. Prácticamente nos corrieron de ahí. Nos dijeron, su hijo no tiene nada que ver con este hospital. No es esquizofrenia, para nada. Sí, o sea, pero bueno, así anduvimos brincando de diagnóstico en diagnóstico, ¿sí? Un médico ahí medio alternativo nos dice que tenía un tercer ojo y que no sé qué. En fin, Fueron nosotros también, consultamos fueron de todo, todo de todo. curanderos, brujos, chamanes, Exacto, sí. etcétera. Limpias y demás. Sí. Faltaba más en el Estado de México, hay Ay, donde hacer ay, limpias. sí. Y aquí también en Tepoztlán, y Sí, en sí, Veracruz, en sí. Catemaco y en varios. Pero bueno, más allá de esas búsquedas sin término, tengo la impresión de que la vida de los padres de familias con personas con discapacidad o de muchachos o muchachas no importa, como que viven en como un reloj de péndulo. Un periodo están bien esperanzados a que el niño va a mejorar y luego viene otro periodo de desencanto porque no mejora como uno espera. Mamás me decían, yo quiero que mi hijo hable y camine. Digo, pues lo que quiere es que no tenga parálisis cerebral. Y tiene parálisis cerebral infantil y no se le va a quitar, aunque usted quiera, de aquí a que muera. Lo que podemos hacer es que mejore su condición de vida. Fuera de ello, ese oscilar entre la frustración y la esperanza. Frustración, esperanza, búsqueda sin término de limpias, medicina alternativa, cuestiones. Mi mamá me llevó con un pastor que hablaba varias lenguas y que curaba con la voluntad de Good Doctor de Dios. Y pues no, yo le dije jamás y concluyeron, es que te falta fe a ti. Bueno, no, pues puede faltarme fe, pero una cosa es una y otra es otra. Sí. Ustedes han buscado, durante un tiempo siguen buscando, pero ya llegaron a la conclusión de que Cuitláhuac va a llevar su vida, la necesidad de una supervisión y un apoyo para poder aprender, porque algún día no van a estar ustedes. Y siempre me decía mi mamá, ¿qué vas a hacer el día que no esté yo? Pues algo tendré que hacer. Pero si de antemano, como decía Dendoman, ¿sí? Hacemos todo lo posible para que no avance, porque no le soltamos responsabilidades, porque siempre queda un sentimiento de sobreprotección. Sí, claro. Mi mamá me decía, no hagas esto porque tú no puedes. Te puede pasar algo. ¿Qué pasa si tiembla? Le decía yo. Por no poder correr voy a ser el único que va a quedar aplastado. Eso se lo dije antes del terremoto del 85. Pero ese sentimiento de indefensión que tienen los hijos, pero más los papás. Una vez le preguntaron a un muchacho, ¿tú nunca te has sentido triste? ¿No te has querido morir? ¿No haber nacido de ese? No. El día que vi llorar a mi mamá, ese día dije, por mi culpa llora. Entonces no debía haber nacido. El impacto de la actitud de los padres sobre los hijos
¿Eso cómo lo han enfrentado ustedes? Porque de alguna manera no es una tarea sencilla, desde buscar chamanes, brujos, curanderos, de todo, hasta medicina alternativa, chochitos y alcoholitos, gotitas de Ujú. homeópatas, varios diagnósticos, de todo y que nunca le atinaban. No tenían ni la más remota idea de lo que decían en su tiempo quienes lo evaluaron, y sin alternativas de políticas públicas, pues, ¿hacia dónde ir? ¿Cómo le hicieron eso? Si es que lo han reflexionado, porque a veces uno lo transita y no lo piensa, simplemente lo pasa. Mi mamá me decía, yo fui a la Basílica de Guadalupe el día que le dio neumonía a mi hermana. Dice, si se va a morir uno, que se muera el niño. Yo ya llevaba tiempo muriéndome de la polio y el sarampión. Hablo del 57, 58. Sí. Ya llovió. Este, y de pronto le da neumonía a mi hermana, pues va con la Virgen. Mira, la niña está bien, el niño va a quedar para toda su vida mal, que se muera el niño. Curiosamente se murió la niña. Y yo le decía a mi mamá, bueno, Dios no cumple antojos, ni endereza jorobado. Exacto. Entonces, el punto es, a veces la desesperación de los adultos se contra. Y además, narra que tiene una hija o una hermana mayor que Cuitláhuac. ¿Ella qué papel jugaba? Porque son una familia, o no jugaba ningún, o era una discapacitada más en el gremio. No, yo creo que jugaba un papel muy importante porque pues era el apoyo del chiquillo que tal vez se entendía mejor con ella que con nosotros. Eh, y siempre ha sido una muchacha sobreprotectora con su hermano. Y ahí, Entonces, es parte de lo que hemos aprendido porque eh, hasta hace algunos años que empieza a manifestar más independencia Cuitláhuac. Antes era un poco más difícil el manejo, bueno, eso es. Pero sí, creo que hemos sido tanto cuanto también yendo contra la corriente de los médicos, porque sí había médicos que dijeron este es el diagnóstico y este es el pronóstico y esto tienen que hacer y empezaron a dopar para. Y ahí Ujú. fue una decisión que nosotros tomamos, pues creo que muy drástica tal vez, pero que le permitió a Cuitláhuac no vivir en esa circunstancia. Entonces decidimos Sí. no darle medicamentos controlados. O sea, sabemos que el seguimiento psiquiátrico y neurológico, donde recetan medicamentos como Meyeril, Aldol, Ritalin, qué sé yo, Tegretol, Epamin, Depakene, Cuitláhuac etcétera. pasó por eso casi por 3 años, de los 8 a los 11, 12. 9. Sí, sí pasó por ese proceso, tal vez desde los 7, pero era prueba y error. Un neurólogo experimentaba ciertas dosis, otro neurólogo otras ciertas dosis, dos escuelas diferentes de médicos, porque vimos más de 2 neurólogos. Y, y lo que veíamos era eh, que el médico llenaba sus estadísticas de datos de prueba y error, pero el hijo estaba dopado, no era él, no era el mismo. Y sí, eso lo decidimos con Enrique y dijimos no más, y ya después otro neurólogo más nos dijo lo que la educación y las terapias puedan hacer por Cuitláhuac, eso es lo fundamental en su vida. Y así fue, no quisimos ya tenerlo calmadito con un medicamento o activo o atento, concentrado con otro, porque en sí yo digo que sí, son ayudas en un momento dado, pero a lo mejor en casos muy muy graves, que a lo mejor sí hay pacientes que lo requieren, pero creo que nosotros tomamos una buena decisión, quitamos todo eso, y efectivamente fue un andar de una escuela a otra, de una actividad, de la natación, fue algo que le sirvió. Él entró a nadar a los 3 años a un curso de verano
No aprendió nada. No aprendió a nadar, nada, lloró todo el tiempo, pellizcó, rasguñó y jaloneó a su profesor, mis respetos para el profesor, pero salió hablando, Aunque no nadara, No, así pues es, salió hablando, salió articulando ya, deseando, lo cual fue buenísimo. lo he visto en muchos casos, los pronósticos que dan gremios de médicos, porque siguen cartabones o modelos teóricos que les dicen el niño va a ir por esto y va a quedar como vegetal, no va a aprender, no va a hablar, no va a caminar. Y resulta que habla, camina y entiende mucho más de lo que uno se imagina. Terminó la primaria, Sí, sí la terminó, tiene su certificado. sí, La sí, sí, sí. secundaria, Sí la hizo a un tiempo con una ayuda muy personalizada con una profesora de INEA, sí, y la hizo, digamos que con un seguimiento así continuo, pero aún así no creo que tenga un nivel eh, académico, un nivel educativo de secundaria. Cuitláhuac maneja cosas muy diversas en su aprendizaje. Algún neurólogo, cuando le hizo un electroencefalograma, nos dijo, Cuitláhuac tiene picos muy bajos de aprendizaje, muy básicos, y picos que indican que tiene cierta brillantez en algunas cosas, ¿no? Y es muy selectivo. Él puede desear aprender algo a lo mejor complicado, pero la tabla de multiplicar no es algo que le interese gran cosa. O sea, es diverso en ese sentido. bueno, en la actualidad ya existen calculadoras que multiplican por uno. Digo, ¿qué Sí, sentido sí, tiene sí, no usar el desarrollo tecnológico en sí, beneficio está de una verdad. persona? Sí, sí. En la UAM hemos tenido alumnos, una alumna ciega con síndrome de Down que terminó la licenciatura. Obviamente no realiza todo lo que realizaría pero terminó la secundaria, la prepa. Es posible si se buscan ciertas adecuaciones, pero no, y ya no precisamente muy jovencita. Pero lo que sí es importante regresar a ello, ustedes como familia, ya Cuitláhuac no es un niño, aunque a veces lo vean como su niño. Así Eso es es. otro Sí. pleito que habrá que trabajar, pero su sexualidad, su vida de no pregunta, no se interesa, parece novias, no interesarle, parece parece no interesarle. Yo el- en algún momento le digo, oye, y esta muchacha, ay, sí, está muy bonita, está allí. Pero hablamos de los sueños húmedos, incluso le sucede, pues ya me pasó esto, pero eso es todo lo que manifiesta. No parece tener interés. interés en, en practicar su sexualidad. Yo creo que como todo lo que ha llegado a su vida de manera lenta y no a su edad cronológica, yo creo que sí, en unos años va a tener ese interés en en las chicas, pero no, ahorita, la verdad, nosotros creo que hemos sido respetuosos en ese sentido de escucharlo y observarlo, que le interesa o que viene, que piensa, ¿no? Y ya nos hubiésemos dado cuenta. Yo creo que por ahí no, que ha tenido convivencia en las escuelas con compañeras, compañeros, pero pues Pero pues no, Pues no lo ha ven. estado con adultos, con adultas, pero aparentemente no. tiene información de la vida de pareja, o sea, no es algo que se le oculten cosas, ¿no? No, no, no. Tiene información a la mano que sabe que la puede utilizar
pero no ha demostrado ese interés. Yo creo que va a llegar, pero no sé cuándo. Ahorita no es fuente de preocupación para ustedes. No. Inclusive en las escuelas que he estado, en un CRE, en Toluca, eh, hubo como una campaña por parte de las autoridades de la escuela, hubo una campaña de educación sexual y les daban demostraciones de métodos anticonceptivos y era fue como 2 meses muy constante de ese tema y él lo platicaba, no mucho, pero digamos, la información la tiene, pero sí. Ahorita, El interés aparentemente no. mm, ¿qué le interesa que sepan ustedes? uf, todos los dinosaurios, Godzilla, King Kong, ya duró muchos años con ese interés porque él ha pasado con diferentes gustos y aficiones. Le gustaban cuando era más pequeño, que veía mucho documental ecológico, este, mucho, no era así como que de caricaturas o cosas así, sino se interesaba mucho por los suelos, las plantas, los animales, y pues le poníamos eso, y eso le ayudó mucho a enriquecer su vocabulario, porque lo vio cuando casi no hablaba. Hubo un tiempo en que cargó siempre un cocodrilo o un tigre de dientes de sable y le interesaba el tema. Y bueno, también le comprábamos libros, y que aparte ¿Sabe de lo que leer? sí sabe leer, escribir, Contra el pronóstico de sumar, una restar. psicóloga. Sí. ¿Qué Ay, psicólogos? eso ¿Qué estuvo dijo? ¿Qué entendido. psicólogos? No se esfuerce, su niño no va a aprender a leer. ¿De Bueno, dónde salió esa psicóloga? Ay, no sé. ¿Estado de México? Estado de Estado México, de una México, escuela. en una escuela de educación especial, era la psicóloga de la escuela, nos interroga a nosotros, sin Cuitláhuac presente, y nos dice, ¿qué esperan de su hijo? ¿Sí? ¿En qué piensan? ¿Qué sigue para su hijo? Bueno, pues empezamos a decir que seguía aprendiendo, Nuestras esperanzas. nuestras Justo lo que expectativas, ¿no? Positivas. Pues no, siento mucho decirles, hasta aquí llegó Cuitláhuac, ya no va a haber más, hasta aquí quedó. O sea, lo condenó, lo sentenció, fatalista 100%. No discutimos con la señora, pero de antemano sabemos que fue algo molesto. Para mí fue algo muy molesto y decepcionante de la persona, de la profesionista, porque pues no era cierto. Por supuesto que no era cierto. Cuitláhuac siguió aprendiendo cosas. Además, ya habíamos tenido una experiencia con nuestra hija cuando la revisó un médico de su microtia y por cierto, un médico de la UAM. ¿De la Sí, UAMX o de porque la yo, UAMOR? UAM, Ah, porque yo trabajaba ahí, tenía acceso a consultas y nos dijo, no va a escuchar, no va a mantener el equilibrio, no va a poder nadar, no va a poder hacer nada. A mi hija también la sentenció por su microtia. parece ser que la historia nos muestra que somos expertos en el no. Sí, No va a ser esto, no va a ser fatalista, aquello, fatalista. y no en qué podemos hacer para que sí. En ese para que sí, ¿qué esperaríamos? Porque Cuitláhuac ya tiene 30 y algo de años, 34. 34 años. Uno no es eterno. bueno, ¿Qué expectativas tenemos para sí hacer algo? Porque hay una diferencia entre lo que es el deseo. Pues yo desearía ser millonario, pero pues no hago nada para hacerlo. Y lo que es un proyecto. ¿Qué esperan ustedes? Porque este, siempre como que queda un sabor de uno como padre que espera para el hijo, aunque no esté en las manos de uno. No, pero la expectativa existe para los hijos siempre, ¿no?
¿Y cuál a es? veces. Pues yo espero que aprenda un oficio, lo aprenda bien y pueda vivir de ello. De hecho, era nuestra intención al jubilarnos nosotros de que pudiese poner su panadería, adquirimos el horno, adquirimos muchas cosas para ese proyecto. Sí. Y ya Era no, el proyecto de ustedes. Era un proyecto trunco, fue un proyecto trunco. sí, pero él estudiaba en una escuela, en un camp, él estudiaba panadería. Entonces era algo platicado también con los profesores. Y quedó trunco. Sí, aquí sí, siempre hemos tenido expectativas y por eso siempre hemos tratado de que Cuitláhuac esté aprendiendo algo y de ese algo, esperando que eso le sirva, pues, cuando ya no estemos. Y ha estudiado electrónica, computación, cocina, costura, todo lo que ha tenido a la mano, primero para mantenerlo ocupado y luego pues, para tratar de que aprenda algo. Estuvo en cocina, repostería, panadería y algo empezamos a practicar. Bueno, no a practicar, de Sí, hecho en forma, nos jubilamos nosotros. prematuramente para empezar un negocio en el que pudiese involucrarse él. Y estábamos empezando ya con su participación, pero viene la bendita pandemia. Y se adquirió una parte de mobiliario para iniciar el negocio. Ya vendíamos pan afuerita, De ya hecho, vendíamos pan. fue con apoyo gubernamental que se Ujú, consiguió eso del municipio de El Metepec fondo perdido. a fondo perdido. ujú, un Entonces, horno. Josefina hizo el proyecto, lo propuso y le apoyaron con el equipo. Entonces, estábamos ya en esto y bueno, la expectativa Pues es, ya vendían pan ya estaba. y había participado ahí. Ah, no, sí, él hacía las cuentas de cuánto había gastado, cuánto había invertido, cuánto había ganado. Ya era parte como de una rutina, sí llevábamos un caminito. Llega la pandemia, nos guardamos todos y después llega nuestro nieto, nos venimos a Cuernavaca, después se enferma nuestra hija. Entonces ha sido una serie de sucesos Y que esto ha nos hecho ha que pausamos pausemos todo. con Cuitláhuac. ¿Y Eso, ustedes? Es decir, es una pregunta de psicólogo las que les voy a hacer. Ujú, Si yo quiero ayudar a alguien y no estoy en condiciones de ayudarlo, no lo puedo ayudar. así Para es. ayudarlo, necesito yo estar en buenas condiciones emocionales, no digo económicas y político, ideológicas y todo eso, porque eso a veces escapa más directamente a uno. Pero ustedes ahorita están enteros, pueden estar vigilándolo, apoyándolo, buscándole, pero siempre es necesaria, perciben que es necesaria la intervención de una política pública formal al respecto, porque efectivamente cuando se creó CONFE, una confederación de Ujú. federaciones de personas con déficit intelectual, tenían su proyecto de panadería y demás, este, en varios lados, y les ha funcionado, pero en grupo, porque individualmente se vuelve un problema de familia, cuando el problema es social. Ajá. Es decir, pareciera ser que ustedes como familia deben resolver un problema que la política pública debe afrontar. No me voy a pelear ahorita con Claudia Sheinbaum, porque no presentó ningún proyecto para discapacidad o al respecto, ni Margarita González Araya. Parece ser que este fenómeno no existe o no es relevante, aunque exista para las políticas públicas más allá de un estímulo económico, que puede ser útil, que puede ser benéfico, pero que no es suficiente porque Cuitlahua necesita un empleo, Cuitlahua necesita supervisión, Cuitlahua necesita un conjunto de profesionales que no son ustedes, que los apoyen para orientarlo en ello. ¿Sí? Ujú, sí. Es decir, parece ser que ustedes echan la cruz encima, como Simón Cireneo, el que dicen que ayudó a Jesús después de la tercera caída, a cargar la cruz,
pero resulta que uno ya no puede cargar esa cruz cuando la cruz no es de ustedes. Valga la metáfora, porque no soy muy religioso precisamente. Pero en el fondo el problema es, ¿qué esperamos? Y el problema es estructural y el problema es administrativo, efectivamente. No hay políticas públicas que visibilicen este tipo de discapacidades porque son invisibles. Yo digo que es la discapacidad más invisible, la intelectual, si es que No, la queremos sordera no se crea, encajonar, porque el sordo ni se ve. si Va es en la que calle, queremos ¿quién se da encajonar. cuenta? Exacto. El autismo tampoco Sí, se ve. sí, es que con tantos diagnósticos que hay, que si de autismo, que si Asperger, que Que depresión, es que lo que- hiperactividad, depresión, o sea, el abanico es muy amplio, ¿no? Las políticas públicas. Para un sordo hay un lenguaje. Sí. Para un ciego hay otro lenguaje. Para alguien que no puede caminar hay en las rampas o a medias, ¿no? Porque no es... También. Pero ¿qué hay para un... ¿Qué hay para para Cuitláhuac? en general para la gente con esa Cuitláhuac y discapacidad? como Cuitláhuac los calla. Sí. Muchísimos. Sí. Sí es la más invisible. Que muchas veces va un sordo. Yo hace días le comentaba a Josefina que hubo una situación en la que yo me sentí defraudado. Cuitláhuac practicaba atletismo. Estuvo en un grupo en el que iba y practicaba atletismo. Los llevaron a una competencia de atletismo, 200 metros. Y lo pusieron a competir justo con un niño sordo. Un jovencito sordo de 16, 17 años. Cuitláhuac tendría 18, tal vez, 19. No se compara las capacidades de aquel con las discapacidades de este otro. El niño sordo ¡pum!, se fue. Dejó atrás a todos los demás. Entonces, hablando de visibilidad y de eso, aquel no se veía nada. Tiene su discapacidad, sí, pero tiene su medio de comunicarse y hay un grupo Especialista. de especialistas, de gente que se puede comunicar con él, pero con este otro grupo no. Por eso sí creo que es la más invisible de las Sí, o quieren discapacidades. homogenizar todo y no, o sea, cada quien tiene ciertas necesidades y determinadas soluciones o encaminarlo a ello. Y no podemos equiparar todo por igual, ¿no? No podemos. Es, y las políticas públicas, pues, la verdad que yo creo que no existen, no están bien diseñadas, no están a lo Entonces, ¿qué mejor, les queda a ustedes? pues echarlo al mundo, Es decir, que haga las cosas que tiene que hacer para sobrevivir. por ejemplo, viajar en ruta solo, Sí, pero no lo dejan. sí, a mí me cuesta, Enrique no, a mí me cuesta, Pero ¿quién lo pero lleva? lo va a Porque hacer. quien lo lleva es el... No, no dudo que lo vaya a hacer, pero mientras ustedes no le den la responsabilidad, con cierta supervisión, alguien lo espera a donde va, alguien lo deja de donde va al regreso y y él va aprendiendo. Porque mientras no lo dejemos, algún día lo hará, pero ese algún día, quién sabe si llegue, si nosotros no tomamos la Sí, decisión. sí, es lo A que- lo mejor a Enrique le cuesta menos trabajo al tocayo, pero a lo mejor a usted le cuesta más, pero como sea, a lo mejor le cuesta más a él, mientras no le demos la oportunidad. cierto. No le cuesta más a él. ¿Le cuesta menos de edad? A él le cuesta menos. Pues claro, lo que pasa es que hay que dejarlo. Pero bueno, como no estamos en terapia aquí, sino estamos en una plática entre Pero es amigos cierto, y... tienen nomás no razón. sé si se los haya platicado aquí Cuitláhuac, pero justo a raíz de estas pláticas y de su estancia, un día decidió irse solo a la calle. ¿Está bien?
Sí, nos pidió, déjame allí en la pasada. Se fue a ver un caballito mecánico que hay en una plaza, Que le fascina. que le encanta a él, y planeó van a ir con el niño a parkour. Yo quiero ir allá, me dejan allí en la plaza, y yo voy, hago lo que tengo que hacer y me regreso. Y lo hizo, por eso creo que nos cuesta Y más hoy, a nosotros que a y él. hoy existe el mecanismo, porque además hoy se va, pero puede llevar un teléfono con el cual ya estoy acá, etcétera. Cosa que no existía hace tiempo. Antes tenía uno que buscar el aparatejo donde comunicarse. Hoy, ¿cuál más carga un celular? Sí, 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 y sí, hay sí. otros mecanismos. Sí, hay muchos mecanismos. En realidad, si no hay políticas públicas, como decíamos, serias y que se impulsen, fuera de demandarle a la gobernatriz o a la gobernadora y a la presidenta que sí impulsen programas a este respecto, no excluyentes, porque el concepto de ciudadano es un concepto excluyente. Tienen que ser mayores de edad y que no tengan interdicción. La interdicción ya no Ya está, no es- pero en algunos lados todavía existe, objetivamente, dijeron, Pues de hecho nosotros hicimos un juicio de de interdicción. intersección. Y se los dieron. Sí, Sí. Ustedes tienen un juicio de interdicción sobre Cuitláhuac. Sí. ¿Y en qué términos se los dieron? Mm, considerando, sobre todo si Cuitláhuac se veía inmerso en un evento de delito, ¿sí? Que lo pudiesen culpar a él por su condición, podría quedar excluido. Eso teníamos una compañía de trabajo abogada y nos lo aconsejó. Sí, Estamos hablando de hace 15 más de años, 20 años, sí, 15, como 20 años. 15. Sí, porque Sí, el sí, juicio de sí. interdicción Más que nada para yo ello. nunca lo recomendé. Incluso hubo casos en los cuales no tenían hijos, hijas. Las mamás consideran necesario hacerle una salpingoclasia a la hija, porque nunca falta quien abuse de una chiquilla Claro, claro. y la pueden embarazar y no está en condiciones de ser madre. Sí. No, hay Son campañas, ¿eh? problemas gordos, Para ello hay son problemas campañas. bien gordos, pero la interdicción se prestó a tal grado de que hubo casos donde no podían heredar, Sí. recibir No, de herencias, hecho, así o lo manifiestan algunos bancos, ¿eh? no, e No incluso quieren. en el caso de personas que se están demenciando, les quitan sus derechos y Y las hijas o inician hijos se eso. quedan con las casas. Es un pleito Ujú, ahí ujú. y una violencia jurídica hacia los adultos mayores que se demencian. No por la adultez o por el envejecimiento, porque no son uno causa del otro, pero en estos casos ustedes ya tienen el juicio de interdicción para ese caso, pero hay atenuantes en estos casos jurídicos y judiciales sobre todo. Ajá. Pero para poder trabajar, porque luego las empresas tampoco abren espacio. Si lo van a necesitar a alguien que lo supervise, tendría que ir con una especie como de acompañante terapéutico o maestro sombra, le llamaron algunos en las Ujú. escuelas, o una especie de supervisor, y eso les cuesta más que lo que pueda ganar laboralmente. Este, el problema sigue siendo que sí pueden hacer ustedes para ellos, sobre todo para él, porque en el fondo ustedes saben de nuestra finitud temporal y saben que hay que darle opciones, que hasta ahorita no las tenemos, pero que pudiéramos, porque además hay otros familiares como ustedes que tienen hijos y el problema no es solamente el hijo con discapacidad o la persona con discapacidad. Yo voy y me peleo con la discapacidad física donde sea, ¿sí? Porque a mí no me han hecho interdicción.
pero cuando me tocó hacer el servicio militar, el médico militar dice, "Usted está inútil a la patria por el reglamento de inutilidades militares", y me dieron mi cartilla como inútil. Liberada. No, Qué como inútil bárbaro. por el reglamento de inutilidades. Digo, soy un inútil para la patria, según la Sedena de aquellos tiempos. La de ahora no sé si sigue emitiendo esos documentos de inutilidad, pero son asuntos que tienen que ver también con la incapacidad, Con que la es una absurdez. noción, Con con la el noción absurdo. jurídica. Pero Cuitláhuac ya tiene si viajara tiene su pasaporte, Sí, tiene sus documentos oficiales y sí. no han tenido obstáculos ahí. No, no, él ha viajado, ha viajado. Sus primas se lo han llevado y con nosotros también. Este, viaja con una credencial, con una etiqueta aquí, a veces visible, a veces no, pero sale del país. En el pasaporte hay Sí, como pasaporte. tiene una insignia especial de que es persona con discapacidad. Ya está extendido así su pasaporte. Entonces, ¿qué significa para ustedes vivir con un hijo con discapacidad? ¿Qué significa? Pues un reto, mucho aprendizaje. A lo mejor cierto duelo en nuestras expectativas que nos marcamos cuando nacen los hijos, ¿no? Que van a hacer esto y esto y esto, y vemos que no, efectivamente no tenemos ni un arquitecto, ni un ingeniero, ni un astronauta, pero, pero tenemos a una persona útil. Claro que es muy útil, y tiene valores muy altos, muy buenos, es una persona muy noble. Y ¿qué significa? Pues, no sé, todo. Sobre todo un reto a la paciencia, La tolerancia. la- al, ¿cómo podría decir? Pues eso, un reto para no complicarme, pero, pero también, pues una satisfacción, porque después de tanto diagnóstico fatalista, pues logramos un hombre que se puede valer por sí mismo. Y eso, pues, a mí me produce satisfacción, creo que a Josefina también. Y bueno, también la expectativa de hacerlo crecer y hacerlo, como decía hace rato, echarlo al mundo solo, que pueda en algún momento hacerlo así. Ha estado sin nosotros. Lo hemos dejado, no sin supervisión. Sí, casi un año estuvo con uno de sus primos solo, funcionando bien. Viajando a México, o sea, Pero esas cosas, pues sí, efectivamente también es un compromiso seguir buscando alternativas para que este muchacho efectivamente pueda irse al mundo sin muletas. En realidad, desde antes, para que uno nazca necesita de otro, la madre por lo menos. sí. Después la partera empírica o el hospital, los padres, los hermanos. Para aprender a hablar hay que oír a alguien hablar. Es decir, en realidad la idea del solo es una idea abstracta, porque en realidad siempre necesitamos a alguien para poder afrontar lo que tenemos. O alguien es. Aunque sea como mal ejemplo. Como mal o buen ejemplo, Pues es que Sí. si no, no aprendes, si no hay malo, no aprende uno lo bueno. claro. Yo no quiero dejar de agradecerles porque no es fácil platicar de estas cosas y menos para el público, porque esto nos es útil para visibilizar ante los gremios de profesionales, que se nos va la mano en decir lo que no debemos decir, en una deshumanización de la relación médico-paciente, profesional de la salud con familiares y sobre todo en entender que no
no me enfrento ni a la tuberculosis, ni a la deficiencia mental, ni a la ceguera, ni a la sordera. Estoy con un ser humano que tiene otras relaciones humanas con otras personas. Y eso de alguna manera creo que es importante para quienes nos ven. No quiero dejar de agradecerles a ellos. Tampoco quiero dejar de ofrecerles disculpas porque Sí. estas entrevistas luego parecen entrevistas psicológicas. Bueno, soy Pues psicólogo, ya todas las pero, charlas, de hecho. pero un poco importante para que sirva de ejemplo a los demás también. Porque hay gente que todavía se siente sola y en este mundo con un problema que no es problema. La señora que decía tenga un hijo así. Digo, bueno, pues no lo he tenido, pero piénsela bien. Piensa en su hijo. ¿Qué pensará él de tener una madre como usted? O un padre para el caso, ¿no? El punto es que a veces no descentramos nuestro propio punto de vista de otros puntos de vista. Y esa inhabilidad para descentrar, Ujú. para pensar en el otro, nos ciega a Sí, nos veces ciega, nos limita. y nos limita. Mucho. No quiero dejar de agradecerles, Al contrario. no quiero dejar de comentar con nuestro auditorio y no sé si quieran agregar algo más a este respecto. Pues yo también agradecer que nos permitan hablar de esto o que no lo hacemos de manera cotidiana. Hacer No lo hacemos. hacer un recuento de estas cosas, pues es un cuanto difícil y pues también formativo porque nos hace plantearnos nuevas expectativas, buscar alternativas de solución. Y yo creo que poner de manifiesto que el respeto debe estar siempre hacia cualquier condición de vida que tengan las personas. Nosotros nos debemos de manejar con respeto hacia ellas, porque eso creo que es el principal problema, no querer entender por lo que está pasando una persona con cualquier que sea la discapacidad. eh, no nos damos, no nos damos el tiempo para analizar, ¿no? Entonces, y el respeto, pues, obviamente, ni siquiera está ahí de manifiesto. Y creo que es lo más importante, ¿no? Y la sensibilización que pueda existir en las escuelas, que debe existir en las escuelas, porque en todas las escuelas especiales o no especiales, normales, hay niños con una problemática, hay jóvenes con una X problemática que pudiese ser una discapacidad o una condición de vida X, un trastorno, y no hay ni la capacidad para detectar eso en la mayoría de los casos. Y ahí es donde eh, pues perdemos y en donde los hijos, en este caso Cuitláhuac, pues ha tenido que batallar mucho, porque él ha pasado por muchísimos colegios, por muchísimas escuelas, prueba y error. Sí, esto funcionó, esto sirvió para esto no sirvió para nada, esto. Y es un peregrinar, y eso es porque no hay ni sensibilización, ni respeto, ni capacidad. Pues como hubiera dicho el que le decían el tenor continental Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Y a nuestros seguidores les seguimos invitando a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Es sin fines de lucro, es con el fin de compartir diversos temas. Hace 8 días discutimos sobre la reforma judicial, si era, qué opinaba una juez del estado de Guerrero al respecto. Antes tuvimos a un intérprete de lengua de señas, el que sale con Andrés Manuel López Obrador, Ujú. ahí Daniel Maya, un buen conocido. Este,
¿De qué significa la sordera? Porque también los sordos dicen es que no nos ven y los ciegos venos, aunque ellos sí se vean más si va por la calle. Eh, Sí. Depende de las circunstancias. No quiero dejar de reiterar la invitación a suscribirse. De todas maneras, ya tenemos más de 400 programas en nuestro repositorio de videos. Son sin fines de lucro, pueden entrar, acceder a verlos, diversos temas, con profesionistas, con músicos, con cineastas, con poetas, con de todo. Y esta ocasión, pues nos toca con unos conocidos, Josefina y Enrique. Muchas gracias. No, gracias, de verdad. No estuvo Cuitláhuac, pero ya habrá tiempo de que él también nos diga cómo la ve. Claro. Para todo hay tiempo, hay más tiempo que vida. Gracias otra vez y hasta la próxima. Hasta la próxima.